Ahora vamos a seguir prestando atención a los estudios que acerca de la apologética nos viene compartiendo nuestro hermano Pepe. Antes quiero dar lectura a 2 versículos que se encuentran en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 2 y en los versículos 14 y 15, que dicen así: Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Señor, queremos que tú ahora uses a Pepe, Señor, conforme a lo que tú ya le has dado, que estemos atentos, Señor, y dispuestos para no solamente escuchar, sino también aprender y crecer en ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Domingo. Y damos también muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da como iglesia el encontrarnos cada jueves. Dentro de la serie sobre introducción a la apologética, seguimos desarrollando razones tanto para la existencia de Dios como para la evidencia que respalda la afirmación de que el cristianismo es verdad. Para ello estamos usando un acróstico con la palabra defensa, ¿te acuerdas? Enfatizando así lo que estamos haciendo, ya que apologética significa defensa y en nuestro contexto significa defensa de la fe cristiana. Y la primera letra de defensa es la D, que significaba demostrar la realidad de la verdad. La segunda letra es la E, que como vimos en su momento significa ejemplificar cómo lo opuesto a lo verdadero es falso. Y nos encontramos en la letra F, familia de argumentos que revelan la existencia de Dios. Familia de argumentos que revelan la existencia de Dios. Y dentro de esta familia de argumentos hemos desarrollado el argumento cosmológico, el argumento teleológico, y en esta tarde vamos a abordar el tercer argumento de esta familia de argumentos, que es el argumento moral. Dentro del argumento cosmológico habíamos argumentado el principio que un universo generado exige alguien o algo que lo genere. Posteriormente, dentro del argumento teleológico, desarrollamos el principio que un universo ordenado y diseñado demanda un diseñador, que es precisamente lo que vimos el jueves pasado. Y el argumento moral, que es el que vamos a desarrollar en esta tarde, establece que una ley moral determinada exige un legislador, exige alguien que la haya determinado. Respecto a esta realidad, C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, dice lo siguiente: se descubre más sobre Dios por la ley moral que por el universo en general, así como se descubre más por un hombre escuchando su conversación que mirando una casa que ha construido. Y como argumenta C.S. Lewis, el argumento moral es un argumento potente. Muchos de nosotros, si no todos, podemos sentir esa realidad en nuestras decisiones, en nuestras emociones, sentimientos. De alguna manera lo podemos ver reflejado y sentir en nuestras acciones también. El argumento moral ha existido desde hace mucho tiempo. De hecho, los antiguos griegos pensaban en toda esta idea del bien, de lo que es y lo que implica también para el ser humano. Pero el verdadero formulador del argumento moral fue Immanuel Kant, filósofo y científico alemán del siglo XVIII. Y lo interesante en Kant fue que él rechazó otros argumentos para la existencia de Dios,
los dio como no válidos para él. Sin embargo, creía que el argumento moral era necesario por pura necesidad práctica, por pura razón. Kant usó, por ejemplo, el concepto de summum bonum, que en latín significa el sumo bien o el bien supremo, para describir la importancia definitiva, el fin último de los seres humanos, el propósito principal de los seres humanos. El sumo bien es generalmente considerado como un fin en sí mismo, a la vez que contiene todos los demás bienes. Y a partir de aquí, Kant llegó a la conclusión de la existencia de Dios por pura razón, por pura necesidad práctica. Y lo que Immanuel Kant creía es que para que el sumo bien se pudiera materializar, se pudiera realizar, se necesitaban dos cosas: Dios y la eternidad. Nosotros en nuestro día a día sentimos la necesidad de hacer lo correcto, de hacer el bien, de ser bueno, por decirlo de alguna manera, pero somos conscientes también lo rápido que lo estropeamos. Sabemos que realmente en ese hacer bien, en hacer lo correcto, donde podemos llegar a sentir paz, a sentir gozo. Por lo tanto, el hecho de poder llegar a ser bueno, el hecho de que se nos diga cómo poder serlo, se requiere que Dios nos ayude para que podamos ser plenamente felices, para que podamos hacer el bien, para que podamos saber cómo se hace ese bien y qué bien hacer. Y para ello, como según Kant, se requiere de Dios y de la eternidad. Él desarrolló la idea de que necesitamos un mandamiento autónomo, no dependiente de ninguna religión, ni ideología, ni cultura. Y no solamente autónomo, sino autosuficiente, capaz de regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. Y ahí vuelve a surgir Dios como el que establece esa ley moral. Es un resumen bastante breve y sencillo sobre el argumento moral de Kant, pero suficiente para nuestro propósito. A partir de Kant, otros autores han seguido desarrollando este argumento, entre ellos C.S. Lewis, y que lo emplea ampliamente en su libro Mero Cristianismo, como vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. Evidentemente, no todo el mundo está de acuerdo con este planteamiento y presentan ciertas objeciones contra la ley moral. Algunos argumentan que la moral está determinada por la cultura, por el entorno en el que vivimos. Y ciertamente hay algo de verdad en este planteamiento. Nuestra cultura y el entorno donde vivimos nos pueden influir y nos influyen. Pero la moral objetiva no está determinada por nuestra cultura. Por otro lado, está el entorno en que hemos crecido, la familia, la educación, los valores que adquirimos de nuestros padres, profesores, amigos. Y es cierto que todo esto tiene un papel en nuestra manera de pensar sobre el bien y sobre el mal, pero tampoco determinan la moral objetiva y definitiva, esa moral última de la que habla Kant. Hay otros factores que influyen como la educación, la propia experiencia o la intuición, pero ninguno define una moral objetiva y definitiva. Para otros, esto de la moral es algo relativo para cada individuo y por tanto se trata de una preferencia y no de una ley. Y precisamente es lo que estamos experimentando en nuestra sociedad, en nuestro día a día, de que la moral es algo totalmente relativo. Pablo piensa de forma diferente y en Romanos 2, 14 y 15 escribe lo siguiente, que fue el texto
que nos leía antes de comenzar domingo. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y planteando que aunque nuestras intuiciones, educación, familia, que influyen en nosotros, la cultura de la que formamos parte, la moralidad última y objetiva está incorporada en nosotros desde que nacemos. Es lo que está planteando Pablo en estos versículos. Y ahora vamos a profundizar un poquillo en esto, haciendo algunas observaciones morales que pueden ayudarnos a entender el poder de la moralidad objetiva. La primera observación moral que vamos a analizar es la siguiente. No sabríamos lo que es la injusticia a menos que tengamos un sentido de lo que es la justicia. Lo voy a repetir. No sabríamos lo que es la injusticia a menos que tengamos un sentido de lo que es la justicia. Y C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, nos aclara esta idea escribiendo lo siguiente. Como ateo, mi argumento contra Dios era que el universo es cruel e injusto. Pero, ¿cómo había llegado a esta idea de justo o injusto? Un hombre no llama a una línea torcida a menos que tenga alguna idea de lo que es una línea recta. ¿Con qué comparaba este universo cuando decía que era injusto? Y tiene sentido y nos lleva a pensar y a reflexionar que nosotros queremos justicia siempre y cuando no esté dirigida a nosotros. Que queremos que se rindan cuenta siempre y cuando no seamos nosotros los que rindamos cuenta. Por otro lado, otra valoración, otra observación que podemos hacer es que no sabríamos lo que es el mal a menos que tuviéramos un sentido de lo que es el bien. Y estrechamente asociado con lo que acabo de compartir, C.S. Lewis en el mismo libro de Mero Cristianismo dice lo siguiente. Cuando encuentres a un hombre que diga que no cree en un verdadero bien y en un verdadero mal, encontrarás al mismo hombre que se retracta de esto un momento después. Puede que él rompa su promesa, pero si tú intentas romper tu promesa con él, se quejará de que no eres justo, antes de que puedas decir hola. En el momento en que digas que un conjunto de ideas morales puede ser mejor que otro, estás de hecho midiendo a ambos por un estándar, diciendo que uno de ellos se ajusta a ese estándar mejor que el otro. Pero el estándar que mide dos cosas es algo diferente de cualquiera de esas dos cosas. De hecho, está comparando ambas con una moralidad auténtica, real, admitiendo que existe un derecho auténtico, independiente de lo que la gente piense y que las ideas de algunas personas se puedan acercar más a ese derecho auténtico que otras. Y C.S. Lewis precisamente plantea un ejemplo para que podamos entender mejor lo que nos acaba de decir. Y dice, un hombre que ocupó el asiento libre del tren, porque llegó primero que yo, y por otro lado, un hombre que se acercó a mí mientras le daba la espalda y me robó la cartera. Son ambos igualmente molestos, pero culpo al segundo y no al primero.
Y realmente tiene sentido, porque moralmente el primero no ha hecho nada malo, en cambio el segundo le había robado la cartera. Y la tercera valoración moral trata de que no sabríamos lo que es la culpa si no tuviéramos un sentido de lo que es la inocencia. En Génesis 3, 8, 11 leemos lo siguiente. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Como acabamos de leer, el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y no es que Dios no supiera dónde estaba o que necesitara un plano para que lo llevara hasta él. No necesitaba esa ayuda. Dios no estaba confundido sobre dónde estaban. A Chloe, de pequeñita, le encantaba esconderse debajo de la manta. Y de alguna manera jugar a que la pudiéramos encontrar. Evidentemente que notabas el bulto, la escuchabas reírse, la escuchabas respirar, pero así todo preguntabas, ¿y Chloe? ¿Dónde está Chloe? Y no es que no supiéramos dónde estuviera, pero sí queríamos de alguna manera jugar con ella, que ella supiera que nosotros estábamos ahí. Y cuando Dios dice, ¿dónde estás?, no es que no supiera dónde estuviera Adán y Eva o estuviera confundido. Estaba tratando de llevarlos a un lugar donde admitieran que habían violado la palabra de Dios y que habían cometido pecado y que habían roto la ley moral objetiva que Él había establecido. Esa ley moral objetiva que planteaba Kant. Y continúa y dice, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y de repente, como resultado del pecado, tuvieron un profundo sentido de culpa y se escondieron. Y como leíamos antes en Romanos 2, Dios ha escrito su ley moral en nuestros corazones y ahí aprendemos que la moralidad está incorporada desde que nacemos. Estamos diseñados para poder entender el bien y el mal. Y ahora, para terminar esta sección, te voy a plantear algunas preguntas para que le des vueltas a la cabeza. La primera es, ¿cómo sabemos que el mundo está empeorando si no sabemos lo que es lo mejor? Por otro lado, ¿por qué inventamos excusas cuando hacemos algo malo o algo equivocado si no existe una ley moral? Y en tercer lugar, ¿por qué sentimos la necesidad de disculparnos a menos que tengamos un sentido de lo que es correcto o de lo que debe de ser? Y como resumen, si reflexionamos en todo lo anterior y pensamos en estas preguntas y observaciones, al ver los diferentes argumentos para la existencia de Dios, creo que vamos por un buen camino para construir una defensa racional de la existencia de Dios.
ahora que hemos establecido estos tres argumentos diferentes, el argumento moral, el argumento cosmológico y el argumento teológico, hemos hablado filosóficamente acerca de Dios. Nos hemos acercado filosóficamente a Dios, donde ahora podemos ver que es razonable creer en Dios, que no hemos tirado nuestro cerebro a la basura para poder creer en Dios. Y estos argumentos que hemos utilizado están ahí para judíos, cristianos, musulmanes, porque son también monoteístas. Así que en este punto podríamos llegar a plantear que el ateísmo pues no puede ser verdad. Y el budismo, el humanismo secular, el mormonismo, el politeísmo, el confucianismo, el taoísmo, tampoco. Y todo eso cae en ese hueco de no puede ser verdad, si estos argumentos que hemos planteado son verdaderos. Pero si estos argumentos son verdaderos, todavía nos queda un camino. ¿Son el cristianismo, el judaísmo, el islam verdaderos los tres? Ahora mismo, usando estos argumentos, hemos llegado al razonamiento de una fe monoteísta. En las siguientes sesiones, lo que vamos a hacer es ir más allá del teísmo y vamos a mirar más específicamente cómo el cristianismo es verdadero, cómo el cristianismo es la verdad.